Esta historia no me pertenece. Créditos a Neon Zangetsu de fanficción, soy libre. Y ahora, tú también lo eres. Y tú, y tú, y tú, no te olvidemos de ahí, y tú también, por supuesto. El más bueno de los boys. Capítulo 3, matar a los nobles. Naruto golpeó fuerte. Angron consideró que era una estimación justa de la destreza marcial de su maestro dadas las estrellas que estaba viendo en ese momento. Tenía los huesos rotos y los músculos destrozados, su cuerpo temblaba de puro agotamiento. En verdad era un milagro que se mantuviera en pie, cualquier persona menos fuerte habría caído hace mucho tiempo. Solo la pura voluntad y el coraje lo mantuvieron en pie. Esta vez habían estado luchando durante casi una semana, una batalla constante que llevaba su cuerpo y su espíritu al límite y más allá. Casi 7 días sin descanso ni sustento, ni ninguna de las comodidades tranquilas que había llegado a apreciar, solo el ataque constante, ataque que era el estilo de su amo. Sin embargo, seguía de pie, agotado y sin aliento, pero inmóvil. Una niebla fría se extendía ante él mientras exhalaba pesadamente, tomando aire con dificultad para estabilizarse mientras caía la nieve. Los cristales de hielo que caían enfriaron su carne febril momentáneamente, pero se derritieron de su piel hirviente poco después, creando una nube de vapor omnipresente. No sabía de dónde vendría el siguiente ataque, solo que estaba por llegar. Tenía que seguir de pie o de lo contrario volvería a comer tierra. 3 años. Había pasado 3 años entrenando así con el maestro de la montaña. Eso eran 36 meses. 1095 días, si uno se sentía listo. Ni siquiera quería pensar cuántas horas, minutos o, Dios no lo quiera, segundos habían transcurrido desde que había emprendido ese riguroso régimen. Por supuesto, eso no quiere decir que no se hubiera beneficiado, porque así fue. Ahora tenía una mejor comprensión del combate que nunca antes. Había aprendido bien el flujo de la batalla tanto dentro como fuera. Con eso vino el control de su temperamento a veces menos tenue, lo que a su vez le permitió comprender mejor estas muchas habilidades benditas con las que había sido dotado. Mejor aún, había crecido aún más. Ahora superaba en estatura a su maestro, pero no en fuerza. Lo más probable es que nunca lo hiciera. Había aprendido bien de lo que era capaz el hombre dorado. Un solo golpe suyo hacía estallar rocas y arrancaba nieve del suelo. Se movía más rápido que un rayo, podía, y lo había hecho. Destrozar escuadrones enteros de esclavistas como si fueran carne mojada. Y eso que no lo intentaba. En las raras ocasiones en las que el maestro decidía esforzarse, se convertía en un enemigo verdaderamente aterrador. Lo había visto comandar los elementos para causar estragos incalculables en sus enemigos. Agua, tierra, fuego, aire. No entendía todas estas y otras técnicas esotéricas, pero las respetaba de todos modos. En verdad, no tenía más opción que hacerlo. Tal era la naturaleza del hombre al que había llamado maestro. Su fuerza, su resolución, su poder inquebrantable. ¿Alguna vez has visto a un esclavista ahogarse y morir mientras le extraían el aire directamente de los pulmones? Angron lo había hecho. Era un mal camino por recorrer. Pero tenía otros métodos de lucha mucho más aterradores cuando le apetecía. El propio Angron aún no había comprendido lo que su mentor llamaba la técnica del golpe de un solo golpe y, francamente, no tenía ningún deseo de experimentarla ni de verla de primera mano. Oír hablar de ella era más que suficiente. Y cuando la ira de su mentor realmente se desató, bueno, los resultados ya hablaban por sí solos. Los llamados altos jinetes de Nucería habían enviado apoyo aéreo contra ellos, una vez. Una vez. Mierda. Se refería a Naruto, no a papá, nunca a papá, no a alguien que pudiera oír, que había demostrado su valor ese día. Había destruido un escuadrón completo en el cielo, reduciéndolos a ruinas en llamas en las llanuras de abajo. Desde allí, dirigió su ira hacia la montaña cercana que los asaltantes usaban como base de operaciones. La había aniquilado con algún tipo de explosión de luz negra. Angron sabía que la luz no debía ser negra, que no podía ser de ese color, pero allí estaba. Había visto un pico enorme arrasado hasta que no quedó nada más que un cráter humeante. Si bien las incursiones esporádicas ocasionales en su humilde hogar en la cima de la montaña continuaron cada pocos meses, no le importaban demasiado, eran una buena oportunidad para agudizar sus habilidades, ya que siempre estaba ansioso por aplastar a los esclavistas, no se habían enviado naves ni vehículos blindados desde entonces. Nucería echaba mucho de menos esa montaña. No solo era una plataforma desde la que atacarlos, sino que también había allí una gran cantidad de fábricas de armas y armaduras. Como resultado de su destrucción, la calidad general de sus atacantes había disminuido drásticamente.
Sin embargo, aquel día oscuro se había dejado claro un punto. Pagamos la bondad con bondad, la crueldad con crueldad. Envíanos esclavos y te los devolveremos como cadáveres, pero envíanos barcos y te daremos cráteres y cataclismos. Esa era la razón por la que Angron lo llamaba maestro. Y si a veces se equivocaba y lo llamaba padre, bueno. Naruto lo corregía cada vez menos estos días. Un día, algún día pronto, bajarán de la montaña y liberarán este mundo y entonces... Oye, Un bastón le dio un golpecito enérgico en el pecho, devolviéndolo a la realidad. Estás distraído otra vez. He estado hablando contigo durante los últimos 10 segundos. Sus ojos azules perplejos lo miraron entrecerrados desde un rostro cansado y con patillas. ¿Ya tuviste suficiente? Angron le agarró el hombro y lo colocó en su lugar con un gruñido. No. Su mentor emitió un sonido de disgusto, pero luego le dio un golpecito en la pierna y lo hizo caer de rodillas. Por eso fracasaste. El joven primarca y futuro líder de los perros de guerra balbuceó incrédulo. ¿Fracasar? Creía que lo estaba haciendo bien. Y lo eras, su mentor pasó junto a él. Hasta hace un momento. Frunció el ceño y se dispuso a seguirlo. No entiendo. Yo también tuve un maestro una vez. Naruto miró a su alrededor, ligeramente desconcertado mientras colgaba su bastón anillado sobre ambos hombros. Su nombre era Jiraiya. Tenía otros nombres para él, era un poco pervertido, francamente, pero entendía los principios básicos del entrenamiento. Angron lo miró con el ceño fruncido. ¿Cómo qué? ¿Cómo saber cuándo parar? El sabio despejó un trozo de nieve con una ráfaga de fuego, se sentó frente a él, sacó una cantimplora de su cadera y comenzó a beber. Para no perdernos en el momento presente. El hijo del emperador también se sentó en el suelo, ahora cálido. Por un momento, casi sonaste sabio, maestro. Mocoso. Naruto se golpeó el bíceps con el bastón. Deberías escuchar a tus mayores. Frunció el ceño. Pero no eres tan viejo, chico. El frasco voló hacia la cabeza de Angron, lo que obligó al empático a atraparlo o quedarse con un moretón bastante feo. Lo destapó, lo olió y olió su contenido. Agua. No estaba seguro de por qué esperaba algo menos. No era como si pudieran permitirse las cosas más finas aquí arriba. Encogiéndose de hombros, tomó un trago, saboreando el agua fría que corría por su garganta. Una sombra cayó sobre él. No se dignó mirar atrás, pero frunció el ceño. Esto no es para ti, bestia. La cena llegará más tarde. Un gruñido irritado fue su recompensa, pero permaneció impávido, incluso un gran peso se posó sobre su hombro. El cabello le hizo cosquillas en la nariz, lo que le provocó un estornudo. Naruto se rió entre dientes. Creo que nuestro amigo no está de acuerdo contigo, ¿sabes? Tal vez deberías escucharlo. Angron le arrojó la cantimplora. No tengo tiempo para esto. Necesito entrenar. El secuaz del maestro redobló sus esfuerzos para inmovilizarlo en su lugar. Las bestias de Nucería eran un grupo extraño, salvajes pero nobles, con una fuerza que les hacía justicia. Naruto se había hecho amigo de una de esas bestias, un gato astuto que se parecía bastante a... ¿Cómo lo había llamado, de nuevo? ¿Un león de las nieves? ¿Era esa la palabra? Supuso que no importaba. Fuera lo que fuese, era colorido y grande, casi de su mismo tamaño, lo suficiente como para hacerle reflexionar. Al final del día, una bestia era una bestia, domesticada o no. El astuto gato bostezó una vez y se acostó a su lado, prácticamente enroscando su enorme cuerpo alrededor de él para entrar en calor. En cuestión de segundos, se quedó profundamente dormido. Angron puso una mano sobre su poderosa melena, sin poder evitar acariciar la cabeza de la bestia. Maldito gato, Naruto se rió entre dientes. Ese gato tiene la idea correcta. Deberíamos descansar por la tarde. El sol está muy bajo. Angron gruñó ante eso, pero no protestó, al principio. Aún así, sintió que debía preguntar algo. Hacía tiempo que le rondaba la cabeza por la cabeza, no solo el asunto de las incursiones, sino el hecho de que persistieran. No había pasado por alto que su mentor no había hablado del tema durante los últimos 3 años, y por eso estaba decidido a dar un último golpe de efecto. ¿Cuándo bajamos de la montaña? Naruto lo miró parpadeando. ¿Por qué quieres bajar de la montaña? ¿No era obvio? Para liberar este mundo, por supuesto. ¿Y qué consideras tú como libertad? Por alguna razón, eso irritó a Angron. No podía decir exactamente por qué. No importaba. Había estado esperando este momento durante algún tiempo. Ahora llegaba su momento, la oportunidad de activar la trampa que había estado preparando.
La libertad es la libertad, se quejó, mientras se incorporaba apoyándose en el gato dormido. Deseo romper las cadenas de la gente, derrocar a los grandes jinetes y hacer de este mundo un lugar mejor. Y lo harás. Te lo prometí y pienso cumplirlo. El rostro de Naruto era un estudio de contrastes. Nos iremos cuando estés debidamente preparado. No antes. Se puso de pie de un salto, asomándose sobre él. Pero estoy listo ahora. Quiero ir allí y luchar. Cada día que nos demoramos, la gente sufre. Ante esto, su mentor se limitó a suspiró. Estás hablando de iniciar una guerra. Entonces que haya guerra. Guerra, una mueca enojada y fea se curvó en el labio de Naruto. Guerra, 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 sacudió la cabeza de un lado a otro, su flequillo rubio se balanceó mientras lamentaba la palabra. La guerra nunca cambia. Sin embargo, los jóvenes están tan ansiosos por lanzarse a ella. ¿Por qué será eso?, me preguntó. La ira se encendió en el corazón bondadoso de Angron y, solo por esta vez, se entregó a ella, permitiendo que envalentonara aún más sus palabras. ¿Qué sabes de la guerra? ¿La sangre derramada? ¿Las vidas perdidas? ¿Los cuerpos amontonados? Naruto no mordió el anzuelo, lo que avivó aún más su ira, con los puños apretados a los costados mientras le gritaba. No sabes nada. Ni de mí, ni de la guerra. Nada en absoluto. Hizo una mueca, arrepintiéndose demasiado tarde de sus palabras. No, espera, no había conocido esa última parte, una risa ronca llenó el aire. No sé nada, ¿eh? A pesar de sí mismo, Angron se estremeció. Yo, sé algunas cosas, Angron. El bastón de Naruto golpeó ligeramente el suelo, solo una vez, pero fue suficiente advertencia para silenciarlo, incluso sin levantar la voz. He visto todo lo que acabas de describir y más. Lo he vivido. En comparación, el dolor es un viejo amigo. La miseria ama la compañía. La muerte, una compañera constante. Una pausa pesada siguió y Angron reprimió un gruñido al sentir la fuerza absoluta de la atención total de su maestro en él, la cabeza inclinada para mirarlo como un cachorro tonto, no el guerrero en el que se había convertido. Sin embargo, tú, que nunca has visto un campo de batalla apropiado, ¿piensas sermonearme? Una inspección más detallada reveló algo preocupante. La mirada de Naruto se había vuelto roja nuevamente. Nada bueno sucedía cuando sus ojos se ponían rojos. Angron inclinó la cabeza, apenas un poco, sin atreverse a romper el contacto visual. Me expresé mal, no quise faltarle el respeto, estoy hablando. El joven primarca se quedó en silencio. Deberías considerarte afortunado. No has visto ni la mitad de los horrores que yo he visto. Algo frío, afilado y oscuro cruzó por el rostro de su padre adoptivo, apareció y desapareció en un instante antes de que pudiera tener la esperanza de comprender su verdadera existencia. He luchado en campos de batalla antes, me he enfrentado a criaturas que ni siquiera puedes comenzar a comprender. He visto a los muertos arrancados del más allá para luchar en cuerpos indestructibles formados por amigos y enemigos por igual mientras la luna sangraba roja. Angron tragó saliva, aterrorizado y fascinado a partes iguales. ¿Y qué pasó después? La muerte ocurrió. El guerrero bigotudo no se puso de pie, pero lo miró y, en ese momento, su mirada lo hizo sentir pequeño. ¿Me preguntas qué sé de la guerra, Angron? Yo soy la guerra. Había anticipado una respuesta como esta. Afortunadamente, había preparado su súplica con mucha antelación y todavía tenía una última carta que jugar. Entonces ayúdame. Le tendió la mano. Si trabajamos juntos, podríamos conquistar este planeta en menos de una semana. ¿Y luego qué? ¿Nosotros gobernaremos? Se mofó en voz alta, con desprecio. ¿No seríamos mejores que esos supuestos nobles? No, Angron sacudió la cabeza en señal de desacuerdo. Liberamos al pueblo y dejamos que ellos elijan a sus líderes. Su mentor lo miró fijamente con una mirada de acero. ¿Te das cuenta de que nos elegirían, no? Resopló. Si lo hacen, que así sea. Esa sería su elección. Naruto siguió mirando fijamente. Sí, quiero la guerra, admitió con pesar bajo la mirada nada complácida de su mentor, porque la guerra es la única manera. ¿No lo ves? Tenemos que ayudarlos. Ya hemos esperado demasiado. Todas las noches siento su sufrimiento, sus manos se convirtieron en puños a sus costados. Esperaba que se acostumbrara a ella, que pudiera aprender a ignorarla, pero, no me había dado cuenta de que eras tan sensible hacia mí. Su mentor dejó escapar un suspiro entrecortado. ¿Por qué no me lo dijiste? Angron apartó la mirada. No quería que me vieran como un débil. Naruto estaba vacilante. Podía sentirlo.
verlo. Es hora de aprovechar su as en la manga. Padre, por favor. Naruto hizo ruidos exasperados y se llevó la mano a la cara para ocultar sus ojos. Te dije que no me llamaras así. Angron miró ferozmente. Esto terminará mal. Seguí mirando fijamente. Detén eso. Se quedó mirando fijamente. Bien. Con un ruido parecido al de huesos rechinando, Naruto se arrastró hasta ponerse de pie, se sacudió la nieve de las rodillas y se puso de pie. Pero si hacemos esto, y claramente lo vamos a hacer, lo haremos a mi manera. Un dedo le apuntó a la cara, apenas alcanzando su barbilla. Ese es el precio que vas a pagar por arrastrarme a este lío antes de tiempo. Angron asintió brevemente por fuera, aunque por dentro aullaba de triunfo. Entonces, según tu ejemplo, maestro. «Qué niño tan malcriado», le dio un golpe en la rodilla con el bastón. «Espero que puedas seguirme el ritmo». Frunció el ceño con cierta consternación. «¿Seguir tu ritmo?» «Fácilmente». Un rastro de su antiguo yo se reflejó en una sonrisa. «¿Es así?» «Espera, ¿qué?» Naruto soltó una carcajada y desapareció en un rayo de luz dorada. Angron corrió montaña abajo tras él. Llevaba la sonrisa más grande. 000. Decir que conquistaron el planeta habría sido quedarse corto. Un hijo del emperador y un zorro de otro mundo. Descendieron de la montaña como una avalancha. Toda Nucería tembló a su paso. Los nobles nunca tuvieron ninguna oportunidad. 000. Angron arrancó la puerta de la celda de sus bisagras con un gruñido triunfante. El metal se dobló y chirrió en su mano mientras lo hacía girar, empuñándolo como un garrote improvisado contra quienes estaban en los pasillos, para abrirse paso a golpes por el corredor. El fuego de las armas pequeñas resonó inofensivamente en su ancha espalda, incapaz de perforar su tosca armadura de cuero y encontrar la carne debajo. Apenas le hacía cosquillas. Sin desanimarse, siguió adelante. Durante todo ese tiempo, mantuvo su temperamento bajo control, luchando con una rabia controlada, sin dejar que su ira se descontrolara ni una sola vez. Haría lo que le habían pedido y mantendría la posición allí, ganando tiempo para que su padre escapara con los prisioneros de la ciudad y los llevara a un lugar seguro. Tenía plena fe en sí mismo y en el hombre que lo había enseñado. Alguien lo cortó con una espada, pero la hoja se estrelló contra sus costillas. Les dio un revés, destrozándoles la cabeza con naturalidad. El calor le quemó el pecho y se burló de ello. Su escudo improvisado destrozó la cabeza de otro. Una granada silbó en su camino, fue golpeada perezosamente hacia los soldados enemigos y detonó entre ellos en una nube de humo ardiente. Angron apareció enorme entre la bruma, cubierto de sangre como un espantoso ángel rojo vengador. «Esto no es suficiente», susurró en voz muy baja. «Ni de lejos es suficiente». Aquí por fin se produjo una pausa en la lucha. No duró. «¿Qué están haciendo, idiotas? Dispárenle». Rebuznó un High Rider a la cabeza de un pequeño ejército, con su túnica, que antes era blanca, manchada de rojo mientras le apuntaba con un dedo regordete. «Dispárenle. He dicho que le disparen». Unos ojos porcinos muy abiertos lo miraron con un terror abyecto mientras echaba espuma por la boca. «Ascenderé al próximo hombre que me traiga su cabeza. El que fracase se lleva los clavos del carnicero. Yo mismo los clavaré en sus cráneos». Angron retumbó en su garganta. «¿No harás tal cosa? ¿La bestia habla?» ¿Eso era lo que pensaban de él? ¿Un loco que bajó de las montañas? Tontos. Hizo una pausa y observó a los temblorosos guardias que tenía delante. Sus emociones eran evidentes para un empático como él. Tenían poca munición y poca moral. Sintió lástima por ellos. «Sé que muchos de vosotros no estáis aquí por voluntad propia», les tendió una mano ensangrentada. «Deponed las armas y entregaos. Quienes lo hagan no sufrirán daño. Mi mentor os espera fuera». Casi 3 docenas de ellos hicieron exactamente eso, arrojando sus armas y huyendo, para gran consternación de su patrón. El ángel rojo miró fijamente al resto. Última oportunidad. 1 docena más huyeron con un gemido. El resto permaneció. Angron asintió una vez y emitió su veredicto. «Así sea. Tontos». El último High Rider vivo pateó el suelo, sin darse cuenta de su inminente olvido. «Cuando recuperemos este mundo, yo mismo los arrojaré a la arena». Angron pisó fuerte el suelo y se abalanzó. Recordó una de las lecciones de Naruto mientras se abría paso entre el punzante entrecortado de disparos. A algunos líderes les gusta dirigir desde el frente, pero eso conlleva un riesgo inherente. Cuando uno comanda a sus tropas, se vuelve vulnerable.
Y si eliminas al líder enemigo a plena vista de dichas tropas, cerró la distancia que lo separaba de su objetivo en un instante, apartó a un guardia con su escudo improvisado, pisoteó a otro y luego extendió la mano para agarrar al noble por la cara. No fue difícil. El cerdo corpulento, antes orgulloso, le aulló imprecaciones, agarrándole la muñeca mientras lo levantaba en el aire. Sus pies se agitaron en vano. Todos sus lamentos, amenazas y promesas quedaron amortiguados por sus dedos y su palma. Incluso si no lo estuvieran, no importaba. Solo podía haber un final para un Tai Shin. Angron apretó con intención, haciendo estallar el cráneo del noble como si fuera una uva demasiado madura. Desde allí, dejó caer al suelo el cadáver ahora sin cabeza del cerdo. Las líneas enemigas se rompieron poco después. Él se encargó de ello personalmente. Giró sobre sus talones, levantó la puerta de la celda como si fuera un ariete y avanzó a toda velocidad, destripando a docenas de personas a su paso. El acto de hacerlo mató a los últimos guardias que quedaban, dejándolos como una masa pulposa contra la pared más cercana. Les prestó poca atención y dejó caer su arma improvisada para pisotear sus cadáveres en busca de la siguiente puerta de la celda. El metal se dobló fácilmente bajo su agarre y, así, se le concedió la salida una vez más. Agachándose, se deslizó hacia la cámara del otro lado, entrecerrando los ojos ante la oscuridad que había en el interior. No tengáis miedo, les dijo lentamente y con calma. Estoy aquí para liberaros. Las figuras se movían en las sombras. Permítame. Naruto reapareció a su lado en una repentina ráfaga de luz dorada. Sonriendo, se inclinó para encender una antorcha montada en la pared, trayendo luz a la penumbra. Angron se tomó un momento para apreciar la ironía. Su padre tenía la costumbre de hacer eso, traer luz a lugares oscuros. Solo por eso, estaba agradecido, pero por ahora, se obligó a concentrarse y mirar a los cautivos. No eran gladiadores, ni tampoco una celda propiamente dicha, se dio cuenta, sino una cámara opulenta, como nunca había visto antes. Ante él se encontraban mujeres y niños vestidos con túnicas de seda, cuyo propósito incluso alguien como él podía adivinar. ¿Esclavas de placer? ¿Concubinas? No era de extrañar que este último bastión estuviera tan bien protegido. Algunas de las mujeres llevaban a sus bebés en brazos. Un músculo saltó en la mandíbula de Angron. Naruto se acercó y lo bendijo. Muy bien, todos. Aplaudiendo, les pidió que se acercaran. Todos afuera. Estamos reuniendo a todos en la arena y les quitaremos esas cadenas lo más rápido posible. ¿Alguien aquí tiene las uñas del carnicero? Las concubinas menearon la cabeza en silencio. ¡Genial! Esa encantadora sonrisa apareció una vez más. Por aquí, entonces. En fila india, ligeramente desconcertado por el acto, Angron los condujo fuera de la habitación húmeda y fría hacia lo que, esperaba, sería su libertad. En poco tiempo los llevaron afuera con los demás, en medio de un gran clamor. La arena, vacía de sus combatientes habituales, estaba repleta de cientos, si no miles, de personas, muchas de las cuales eran antiguos esclavos o gladiadores. Todos ellos eran víctimas de Nucería y sus brutales costumbres. El alivio lo invadió en oleadas palpables. Podía sentir cada una de sus emociones, su confusión y la incertidumbre que la acompañaba. Tesea había sido la más grandiosa de las ciudades colmena y la última en caer, pero cayó. Nunca fue una cuestión de si sino de cuándo. Una vez derrotados sus ejércitos y destruidas sus flotas, todo lo que quedaba era una batalla terrestre. La lucha enérgica para abrir una brecha en las puertas y tomar la ciudad. El resultado de dicha batalla nunca estuvo en duda. Se sintió, bien, liberar un planeta. Todavía había bandas de guerra errantes con las que lidiar, y habría mucho trabajo por hacer en los próximos días, pero por ahora, Naruto le dio un codazo, recordándole dónde se encontraba. Habría tiempo para discursos más tarde. Sí, por ahora tenía otra tarea a la que debía prestar atención. Mirando al esclavo más cercano, una diminuta niña de solo 7 años con un collar de hierro forjado alrededor de su cuello. Él rompió los grilletes con un fuerte golpe con el dedo, arrancándole a ella un jadeo. Mientras ella balbuceaba sus gracias, él se giró para mirar al siguiente. Así comenzó su gran trabajo. Uno por uno, los liberó de sus grilletes, los liberó de sus cadenas. Aquellos que tenían las uñas del carnicero serían vistos por Naruto, aunque admitió que no estaba seguro de qué se podía hacer por ellos. Solo podía hacer lo que mejor sabía hacer. Rompiendo cadenas. Soy libre, los liberó uno tras otro, hablándoles a cada uno por turno, calmando sus miedos y preocupaciones con su habilidad innata. Y ahora, tú también lo eres. ¿Y tú, y tú, y tú?
No nos olvidemos de ti, que estás allí, y tú también, por supuesto. Y siguió andando hasta que, finalmente, llegó al último de ellos. Ya no eres una esclava. Angron extendió la mano y rompió las cadenas de una mujer que sollozaba con sus propias manos. Eres libre. Extraño. Ella se veía diferente del resto. La observó de un vistazo, su cabello rojo y orejas puntiagudas, esos penetrantes ojos verdes, una extraña marca en su frente. Humanoide, pero no humana, claramente. ¿Qué era ella? Tenía un parecido pasajero con esos extraños alienígenas que lo habían atacado hace tanto tiempo, pero ella no era una de ellos. Una de las concubinas por su ropa. Sus cadenas habían sido más fuertes que otras, más difíciles de romper, pero él las había roto. Curioso. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, sollozando un poco, temblando donde estaba parada. ¿Por qué no huyó como los demás? Ah. Ella le tenía miedo. Sí, eso debía ser. Pero claro. Él debía parecerle un ángel rojo, cubierto con la sangre de sus captores como estaba. Angron no estaba en absoluto preparado cuando la mujer le saltó encima. ¿Abrazos? No sabía qué hacer con los abrazos. Alguien mande ayuda. Naruto se rió de fondo. Te lo advertí, eso no fue de ninguna ayuda. ¿Qué iba a hacer con una mujer llorando en sus brazos? No había entrenado para esto. Sus emociones lo invadieron, dolor, arrepentimiento y gratitud se mezclaron en una sola mientras ella hundía la cabeza en su armadura ensangrentada. Tenía que hacer algo. Torpemente, le dio unas palmaditas en el cráneo a la pelirroja hasta que dejó de llorar. Era lo único que podía pensar en hacer en ese momento. También debió haber funcionado, porque lo miró con los ojos brillantes de lágrimas. Gracias por ser misericordioso, Ángel Rojo. Nos equivocamos contigo. Hoy difundiré tus acciones aquí. Frunció el ceño. ¿Nosotros? Algo cálido y suave le tocó la mejilla. Naruto rió de nuevo, aunque farfullaba. Un estruendo atronador proveniente de lo alto les llamó la atención. Angron miró hacia arriba, curioso por el ruido. Deseó no haberlo hecho. Una gran nave dorada se alzaba imponente en el cielo justo sobre sus cabezas, descendiendo de la atmósfera. ¿Más de los altos señores? No, nunca había visto algo así en su vida. No tenía palabras para describir una nave así. Era grande, dorada y enorme. No era carpintero de barcos, no entendía los aspectos más sutiles de las naves. Sintió algo. Una presencia que se cernía en lo profundo. La extraña mujer que bien podría ser una Eldar aprovechó la oportunidad para correr y desaparecer entre la multitud. Angron apenas la notó. Solo tenía ojos para la nave. Mientras miraba, el poderoso barco se abrió como una especie de rampa, permitiendo que una sola figura caminara a lo largo de él. No, saltar desde la rampa como una especie de lunático. Directo a la arena frente a ellos. Aterrizó con un fuerte estruendo, levantando polvo que asustó a la gente. El profesor no había dicho una palabra. Y él seguía sin hablar, incluso cuando una gloriosa figura dorada emergió de la bruma de polvo, de pie, grande, ancha y alta. La multitud de esclavos liberados murmuró entre sí ante esta nueva llegada, pero nadie se atrevió a acercarse. Angron no podía culparlos, no cuando se veía así. No había palabras para describir a ese hombre majestuoso, ese gigantesco coloso de la humanidad, así que no hizo el intento. Quienquiera que fuese, quienquiera que pudiese o debiese ser, su rostro brillaba como el sol, tan brillante que apenas podía ver nada en su rostro más allá de la corona de laurel que lucía, ni su cabello oscuro. Cuando hablaba, cuando lo miraba, cuando sonreía, su voz reverberaba con el peso de los siglos. Hijo mío, por fin te he encontrado. Naruto se puso terriblemente tenso detrás de él. Hijo. Angron frunció el ceño, decididamente poco impresionado por la teatralidad del recién llegado. Si eres mi padre, entonces ¿dónde estabas? Te estoy buscando. El hombre dorado extraño permaneció impávido ante su rostro. Te arrebataron de mí, hijo mío. A ti y a tus hermanos. Hace tiempo que busco tu paradero. Eres uno de los primeros que he recuperado. Naruto por fin encontró su voz. ¿Y tú eres? Finalmente, el hombre más grande se dignó dirigirse a él. Soy el emperador de la humanidad. Te doy las gracias por cuidar de mi hijo durante todos estos años. Pero ahora debemos regresar. Debes venir conmigo de inmediato. Las estrellas nos esperan y no podemos permitirnos otro retraso. ¿Quería llevarlo a las estrellas? Naruto frunció el ceño y Angron con él. Pero esta gente, hay preocupaciones mayores, hijo. Ten la seguridad de que mi imperio se ocupará de ellas.
Angron se estremeció. No dejaba de decirlo. Hijo, hijo, hijo. Como si se le permitiera decir algo así. Como si tuviera derecho a hacerlo. Todo este tiempo había estado ausente. Perdido y abandonado. Solo ahora, en su momento de triunfo, había llegado. Y ahora solo quería que se fuera. Que abandonara a esa pobre gente que había liberado. Que confiara a esa gente, su gente. A otro emperador después de haberlos liberado de los crueles déspotas de Nucería. Ni siquiera era risible. Era un abuso. Algo frío se heló en su interior, no una ira salvaje sino una rabia glacial. No. Su supuesto padre lo miró parpadeando, desconcertado. No. Angron levantó la barbilla. No eres mi padre. 0, 0, 0. El desafío no era algo que él esperaba. Al ser rechazado de plano por uno de sus hijos, debería haberse enojado. Furioso, incluso. Esa habría sido la reacción natural de cualquier padre. Y, sin embargo, el emperador de la humanidad solo sentía orgullo. Qué curioso y pintoresco. No recordaba la última vez que uno de sus descendientes se había enfrentado a él. Había pasado algún tiempo. No por codicia ni por gloria, sino por principios. Sí, algún tiempo, en verdad, él encarnaba lo mejor de sí mismo. Desafortunadamente, sin embargo, tú sigues siendo mi hijo. Angron se enfureció, indignado por sus palabras. Di lo que quieras. Necesitarás algo más que palabras para convencerme. HRRRM. Estaba claro que no podía entregar Nucería a su imperio. Su hijo no lo tomaría bien. Pero tampoco podían permitirse el lujo de quedarse allí. La legión de Angron los esperaba, al igual que la cruzada. Había trabajo por hacer. Las emociones solo, hola. El emperador miró hacia abajo, momentáneamente desconcertado por ser interrumpido. ¿Quiere ser su padre? El guerrero bigotudo que estaba al lado de su hijo lo miró desafiante, reclamando su atención. Entonces sé bueno con él. Sacarlo del planeta en contra de su voluntad. Sacudió la cabeza, haciendo que su flequillo rubio se balanceara. Eso no es ser un buen padre, amigo. El emperador hizo una pausa, considerando nuevamente al protector de su hijo. ¿Cuál es tu nombre? El mortal levantó la barbilla. Naruto. Curioso. El emperador lo miró fijamente, a esa criatura aparentemente frágil y frágil que se atrevía a desafiarlo de esa manera. Aunque era de baja estatura y estaba herido de espíritu, seguía erguido. Parecía dispuesto a luchar contra él, sin darse cuenta de la inutilidad de tal esfuerzo. Bien podría acabar a golpes entre ellos. No le haría ninguna gracia una pelea así, aunque estaba seguro de que ganaría una confrontación entre ellos. Y, sin embargo, había protegido a su hijo. Más que eso, lo había criado para que fuera un buen hombre. Mejor de lo esperado. Muy bien, si era tan leal a este lamentable planeta. ¿Quién sabía en qué se habría convertido Angron si no fuera por él? Tenía poder, sí, pero no provenía de él ni de la disformidad. Era algo más. Algo diferente. Algo nuevo. Un aspecto que no había conocido antes. El caos lo había tocado, pero se resistía, parecía que ya llevaba algún tiempo resistiéndose. Eso hablaba bien de él. Pero, sin importar su mérito, no podía permitirse el lujo de entregarle simplemente a su hijo, sin importar cuán positiva pudiera haber sido su influencia en lo que, de otro modo, seguramente habría sido un alma destrozada. Espera. Una influencia positiva, algo para unir a sus hijos. Ser pastor donde él no podía, un guía al cual ellos pudieran obedecer. Tras el velo dorado de luz, sus ojos se abrieron de par en par. En ese momento se le ocurrió una idea, brillante en su simplicidad. Malcador lo habría reprendido por ello, pero su antiguo alumno siempre había sido del tipo desconfiado y, además, Malcador no estaba allí. Estaba de nuevo en Terra, cuidando del Horus recientemente recuperado. Lo que le obligaba a tomar esta decisión, solo. Sopesó los pros y los contras de la misma por un momento, considerándolos como había considerado otras decisiones menos trascendentales en el pasado. El resultado nunca estuvo en duda. La oportunidad llamó a la puerta del destino y el emperador de la humanidad la aprovechó con ambas manos. Le dirigió una pequeña sonrisa a la rubia. ¿Entonces hacemos una apuesta? Naruto lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué clase de apuesta?